Tras la noticia, Todos los hechos tienen causa y efectos, y si el río suena, en la agenda política y social, te contamos por qué, junto a notables personajes del Chile actual. Una entrevista conducida por la periodista Carolina Díaz Soler. Más allá del sentido hedonista, la cultura como política pública abre espacios de encuentro, de participación, de reflexión y genera cohesión social. En Chile hay muchas iniciativas donde la intervención cultural ha logrado recuperar espacios públicos, ha logrado generar barrios mucho más seguros y recomponer este sentido de comunidad y pertenencia para recuperar el tejido social. El desafío, sin embargo, pareciera estar en saltar de esta lógica de iniciativas puntuales y generar una política pública que efectivamente nos permita ejercer esta recuperación de los espacios públicos, la recuperación de los barrios de una manera mucho más contundente, utilizando la cultura como herramienta. Esta ha sido la impronta que de hecho el gobierno ha querido darle al desarrollo cultural en nuestro país. Lo estamos logrando, estamos al debe. De eso y más vamos a conversar con uno de los gestores culturales más emblemáticos de nuestro país, de gran relevancia, que durante 10 años estuvo a cargo de Balmaceda Arte Joven, una corporación que efectivamente desarrolla esta dimensión de las artes y la cultura hacia los jóvenes y que hace ya unos 6-7 años está en la dirección ejecutiva de uno de los centros culturales más importantes de nuestro país. Me refiero al Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, y para eso le doy la bienvenida a Felipe Mella. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación a estar acá en Chile 21. Gracias a ti por acompañarnos, Felipe, en este programa que se llama Si el río suena. Y quiero empezar esta conversación de lleno preguntándote, ¿qué te ha parecido la gestión del gobierno en el sector cultural? A ver, es una pregunta bastante compleja de responder en este momento, porque no ha sido fácil la gestión dentro de este gobierno. Si bien el programa de gobierno del presidente Boric era un programa muy desafiante, un programa muy ambicioso, o sea, todos tenemos todavía la esperanza de que se cumpla uno de los proyectos emblemáticos que tenía él, que era de llegar al 1% del financiamiento de la cultura, el 1% del presupuesto del Estado, que llegara a ser parte del financiamiento de cultura. Eso pensando que no es un logro tan alto tampoco, porque pensando que Chile es parte de la OCDE, Sí. gran parte de los países de la OCDE hoy día tienen un presupuesto superior al 2%. Estamos pensando en algunos que tienen hasta el 2,7%. Y no solamente países europeos, sino que países también que están en la región. O sea, hablando de región como Latinoamérica. Por lo tanto, es un desafío súper grande y se ha visto reflejado, sí, estos últimos 2 años donde el presupuesto ha crecido. Este año creció el año 2023, el 2024, según lo que se informa la DIPRES ya, viene con un crecimiento del 6,4%. Por lo tanto, va bien encaminado y esperamos todos, el sector artístico, los gestores culturales, los artistas, que por favor lleguemos a ese compromiso que dio el presidente, porque creo que es el sentimiento más grande que tiene. Hoy día también es muy importante el tema, obviamente, del proyecto emblemático, los puntos de cultura, que tienen que ver con el tema del trabajo más territorial, lo que tú hablabas al comienzo, que tiene que ver con recomponer el tejido social, la cohesión social también, y creo que es muy importante. Es un trabajo que se está impulsando también, pero creo que lo más importante hoy día es lo que está luchando hoy día los mismos trabajadores del Ministerio de Cultura, que es consolidar el Ministerio de Cultura. Desde la vuelta a la democracia, ha sido súper dura, los gobiernos progresistas han tratado de salir adelante. En el gobierno de Bachelet II se logró levantar un Ministerio de Cultura bajo el gobierno, bajo la administración del ministro Otone, Otone. pero yo soy un poco crítico en ese sentido porque creo que cuando se levantó el ministerio en ese momento, creo que no era el momento justo. Yo creo que se necesitaba más tiempo para poder consolidar una base administrativa mucho más sólida. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Hoy día no existe esa base sólida y es lo que están peleando hoy día los trabajadores, por eso han estado en paro, han estado permanentemente en paro y también ha sido un factor importante para la salida de los dos anteriores ministros. O sea, ha sido súper complejo. Entonces, yo no pierdo la fe, yo creo que cultura es un elemento fundamental para la democracia de un país, por lo tanto creo que es importante que logremos llegar a los compromisos adquiridos y que se llegue a consolidar por fin un ministerio
como se merece un país como Chile. Y más allá de lo que atañe al sector, ¿no? ¿Cuál dirías tú es el gran desafío en términos de políticas públicas, culturales que tiene Chile hoy en día? O sea, hay muchos, hay que pensar que hoy día que la cultura, como otros factores, como la educación también, son muy importantes para la consolidación de la democracia, para el tema relacionado también con la libertad de expresión, con el tema del fomentar los derechos humanos. Creo que es muy importante actualmente hoy día, más aún con lo que se está viviendo a nivel mundial, donde hay muchas democracias que están viviendo mucho peligro, están en una situación muy compleja, o sea, lo que está pasando hoy día en Argentina, con el candidato Milei, que una de las cosas que se vieron y todo el mundo lo pudo ver, él quería destruir el Ministerio de Cultura, decía que la cultura no existe, y hoy día estamos pasando lo mismo también muy cercanamente aquí en este país también, o sea, lo hemos visto en la nueva escritura, en la nueva constitución, en la cual hemos visto que la cultura no tiene un rol importante, y hoy día la cultura cumple un rol muy importante para impulsar las políticas públicas, específicamente para poder rearmar los tejidos sociales después de haber vivido un estallido tan importante o una pandemia. También el tema de la libertad de expresión, que creo que es muy importante también que se pueda resguardar, y todo lo que tenga también que ver con una sociedad mucho más cohesionada. Y creo que eso es muy importante que lo podamos resguardar, y esos son los desafíos más importantes que hay que tener hoy día la cultura en Chile. Felipe, el Centro Cultural GAM es definitivamente una de las instituciones más relevantes del país, no solo por su tremenda apuesta, ¿no? U oferta cultural y artística, sino también porque se constituye como un lugar ciudadano de encuentro de cara a la comunidad. Y bueno, ustedes están en constante diálogo también, en constante conversación con el territorio. Ejemplo de eso ha sido lo que vimos, cómo acogieron desde el estallido social en adelante. Pero es difícil entender la dimensión del GAM si no lo ponemos en cifras. Entonces me gustaría que partiéramos por ahí para saber cuántas actividades se programan aproximadamente durante el año y a cuánto público se congrega. Bueno, para mencionar un poco lo que es el centro cultural, tenemos que tener claro que el GAM es un centro cultural que tiene más de 21.000 metros cuadrados por ahora, pues después se nos vienen más metros cuadrados cuando tengamos la gran sala. Ya vamos a hablar de eso. Tenemos además una cantidad de actividades al año, alrededor de 1.100 actividades, que más de esas 1.100, un porcentaje bien importante son gratuitas, más de la mitad son gratuitas. Estrenamos, por ejemplo, este año 2023 más de 50 obras que entran a través de una convocatoria bien democrática, en la cual este año ingresaron más de 400 proyectos, y de esos que han seleccionado 50, que son lo que forman la cartelera anual. Por el GAM no solamente estamos hablando, tenemos un nivel de ocupación de sala de alrededor de un 75%, que es un número bien importante en comparación con el resto del país y con el resto de la región también. Pensemos que la calle Corriente en Buenos Aires, donde están agrupados la gran mayoría de los teatros, tienen un promedio alrededor del 50% de ocupación de sala, y nosotros tenemos un 75%, muy similar a lo que pasa hoy día en los teatros europeos. Además, el GAM, como tú bien lo decías, es un espacio muy ciudadano, que la gente también va no solamente a ver teatro, sino que a vivir la experiencia GAM, de estar ahí, recorrer los espacios como la sala de arte visual, el Museo Mapa, el restaurante, la cafetería, las plazas, y tenemos nosotros anualmente más de 1.400.000 personas. Eso era previo al estallido social. Durante este año ya, el 2023, estamos recuperando un poco las cifras que hubo antes del estallido, preestallido, y hasta esta fecha ya, a los números que nos ha entregado el área de estudio que tiene el Centro Cultural, tenemos casi 1.080.000 visitantes. O sea, creemos que este año vamos a superar el número de cifras del año 2018, ya que estamos en el mes de noviembre, entrando al mes de noviembre, y noviembre y diciembre son los meses más altos de flujo de gente que viene al Centro Cultural. Por lo tanto, hoy día GAM es uno de los centros culturales más visitados que tiene el país. Además tienen una biblioteca maravillosa que Sí, la también... Biblogam. Eso, cuéntanos un poquito de eso porque la gente no siempre conoce ni llega a ese espacio que además es como un centro de exposiciones en sí mismo. Sí, bueno, como te decía, tenemos 6 salas de arte escénicas, tenemos una sala de artes visuales que tiene una cartelera expositiva muy interesante. Hoy día tenemos una exposición sobre los 50 años. Tenemos el MAPA, que es el Museo de Arte Popular de la Universidad de Chile. Y además tenemos Bibliogam, que es un espacio ciudadano también muy abierto, que está siempre lleno, donde se acogen libros muy enfocados en el tema de la arte escénica, la danza, la arquitectura, el diseño, la música, y también un lado muy importante para los niños. Se desarrollan muchas actividades durante el día, los fines de semana también hay actividades familiares,
y esta biblioteca también se transforma en un espacio de encuentro, un cowork también donde mucha gente va a trabajar porque es un lugar muy seguro y muy bien ubicado dentro de la ciudad y también ubicado en un lugar muy emblemático del Centro Cultural porque tiene una vista a la Alameda muy importante. Sí. Oye, Felipe, bueno, tú mencionabas esto de los 50 años. Para Fundación Chile 21 fue también un eje de desarrollo en términos de contenido muy importante durante este año. Todo el gobierno estuvo volcado a la conmemoración y GAM, por supuesto, se hizo parte de aquello. ¿Cuáles dirías tú son las principales deudas que quedan después de la conmemoración de los 50 años y cómo sientes que GAM contribuyó a generar una reflexión y a también tratar el trauma, ¿no? Mm. De esto que ha sido tan, diría yo, fuerte para nuestro país y con tantas implicancias en términos de fractura social. Bueno, una de las cosas importantes que hizo este gobierno fue enfocar los 50 años desde la cultura. Mm, Creo que eso es importante destacarlo y yo creo que fue un acierto hacerlo de esa forma. Nosotros como GAM también teníamos una responsabilidad muy grande mm, porque no podemos olvidarnos dónde estamos emplazados. Nosotros estamos mm, emplazados en un edificio que es parte importante de la historia, mm, de la memoria, del patrimonio de la ciudad. Fue construido en el año 72 bajo el gobierno de Salvador Allende. Fue hecho en 275 días. Fue hecho para la UNTAC 3. El presidente Allende, muy visionario en el momento, lo transformó luego de que se terminó este gran Congreso Mundial, se transforma en el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral en esa época, que duró muy poco porque vino el golpe, por lo tanto nosotros después, a la vuelta a la democracia, después el gobierno de la presidenta Bachelet, después el incendio que hubo en el espacio, sí. se transforma nuevamente en este centro urbano, en este centro donde nuestras líneas programáticas siempre tienen un eje muy importante en lo que es la memoria. Y obviamente para los 50 años del golpe era fundamental que el GAM generara una línea programática enfocada en ese tema. Desarrollamos programación, coproducciones en torno a la línea de los 50 años, generamos espacios de debate y reflexión en torno al tema, porque nosotros creemos que es importante que la cultura fuera un elemento canalizador en torno a generar conciencia, a generar debate, para que nunca más en un país se vuelva a repetir lo que vivimos en ese periodo oscuro de la historia de nuestro país. Creo que hicimos un trabajo bien importante, lo seguimos haciendo, todavía tenemos obras que se enmarcan en esta conmemoración, pero creo que el país todavía tiene una deuda importante, creo que todavía el país sigue dividido, Sí. lo hemos visto durante este año, todos los intentos que hicieron este mismo gobierno, en generar un perdonazo, o un documento donde nunca más se volviera a fracturar la democracia y no se logró generar ese documento. Por lo tanto, creo que el país todavía tiene una deuda muy grande y se lo tendremos que dar a las futuras administraciones y futuras generaciones para ver cómo podemos terminar con esa herida que divide tanto a Chile. Pero creo que hoy día, o sea, lo tengo muy claro, que la cultura es ese canal, es el canal que se necesita para llegar a esa unión a reunir nuevamente una sociedad tan dividida como ha sido este país durante estos últimos 50 años. Ahora, eso también pone un desafío para el sector, porque la cultura siempre ha sido un área muy precarizada, ¿no? Sí, Donde muy organizado. los trabajadores de la cultura, los mismos espacios culturales tienen que estar día tras día tratando de sostener esto como su sustentabilidad, ¿no? De alguna manera. Em, ¿Cuál sientes tú es el principal aporte que ha hecho GAM, sobre todo después del estallido y de la pandemia, donde evidentemente el sector cultural se vio muy trastocado, para la reactivación económica tanto del sector y cómo sientes tú esto también impacta en la recuperación económica del país finalmente? Bueno, nosotros de cierta forma, en medio del estallido social y en medio de la pandemia, tratamos de desarrollar una política de apoyar un sector que estaba muy dañado. Mm, Recordemos que dentro de los sectores más dañados después de la pandemia y del estallido social, primero estaba el turismo, obviamente, y después la cultura. No tuvimos una respuesta muy rápida por parte del gobierno en ese momento. Estoy hablando de la administración Piñera II, cuando ocurrió esto. Por lo tanto, los centros culturales tuvimos un rol muy importante. Recordemos también que todos los espacios culturales que dependemos de alguna otra manera con recursos del Estado, que son las organizaciones colaboradoras del Estado, que somos muchas, somos alrededor de 14 en este momento, nacimos bajo una política para poder desarrollar la política pública de una forma menos burocrática. Por lo tanto, nosotros enfocamos todo nuestro esfuerzo en ese momento en dar trabajo. Pensemos que hoy día GAM
hoy día, en un año normal, da más de 1.400 cupos de trabajo al sector artístico. Estamos hablando artistas, gestores culturales, técnicos, productores. Es un campo bien grande para un sector que tampoco es tan grande, pero tampoco pequeño. Por lo tanto, el GAM ha jugado un rol muy importante en ese momento. Y además, tenemos que hacernos cargo de donde estamos emplazados. Claro. Estamos emplazados en un sector muy emblemático de la ciudad de Santiago, estamos emplazados en un sector patrimonial y histórico, estamos emplazados en un sector que se vio bien afectado por el estallido social. Por lo tanto, el rol muy importante que ha jugado también el GAM hoy día ha sido recomponer el tejido social en el entorno más cercano, hablando del barrio Las Tarrias, San Borja, Bellas Artes, y ha hecho un trabajo muy importante de unificar con otros espacios culturales y con otros aliados estratégicos con los cuales trabajamos permanentemente, porque creo que es importante que la cultura tenga un rol de trabajo colaborativo, y hemos hecho un trabajo bien importante ahora con el gobierno regional también, con el Ministerio de Cultura, con la Municipalidad de Santiago, para lograr recomponer este barrio. Y creo que hoy día la gente que le tiene temor a volver a Las Tarrias, o que tiene temor a volver al centro, no le tenga ese susto. Hoy día la gente puede ir, hoy día están pasando cosas, estamos reactivando el sector, y el rol que ha jugado el GAM en ese sentido ha sido fundamental para que esto haya sido positivo. Bueno, tú mencionabas varios agentes que están vinculados a la reactivación económica, pero sin duda hay otros que también debieran sumarse, ¿no?, a esto, porque la reactivación económica del sector cultural impacta también en el crecimiento de nuestro país. ¿Cuál dirías tú son las otras áreas que están llamados a generar esta reactivación? ¿Y cuál es el verbo, la acción que debiéramos instalar para que efectivamente la reactivación del sector y del barrio sea relevante? O sea, hoy día tenemos que invitar al sector privado. El sector privado hoy día tiene que hacerse cargo de la cultura. O sea, la cultura es un derecho, es un derecho social, es un derecho humano la cultura. Y la cultura hoy día, el principal financista es el Estado. Y eso creo que hoy día tenemos que tratar de cambiarlo. Sí. Se han hecho muchas cosas para poder hacerlo. Hay incentivos como la ley de donaciones culturales, pero el privado hoy día no se atreve. Chile es un país muy conservador, por lo tanto la cultura para la sociedad hoy día chilena es la cultura mucho más clásica. A nosotros como GAM nos ha costado demasiado de repente tener un aliado estratégico privado, porque generalmente tenemos una cartelera que es rupturista, innovadora, contemporánea, que habla de los temas sociales, que habla sobre política, que habla sobre la diversidad sexual, que habla sobre los temas que hoy día mucha gente se pone muy nerviosa y les complica. Claro. A pesar de eso, igual necesitamos que el sector privado esté presente en el apoyo directo a lo que es el desarrollo cultural del país. Y que esté presente también en quizás uno de los desafíos más grandes que tiene GAM de momento, que es sacar adelante la segunda etapa. El domingo pasado leíamos una entrevista, ¿cierto?, del presidente del directorio de GAM, donde él anunciaba, ¿no?, que se estaba normalizando el proceso de la segunda etapa. Vamos a tener en ese contexto una sala única en su categoría. Cuéntanos un poco, ¿por qué debiéramos ponerle foco a este proyecto? Porque muchas veces las críticas vienen, ¿no? Un nuevo elefante blanco y todo, pero ¿cuál es la implicancia de tener un proyecto de estas características en nuestro país? Bueno, es un tremendo desafío, lo sé. Yo cuando postulé al GAM, uno de mi desafío más grande era sacar adelante este proyecto. El proyecto, para que la gente sepa, es un proyecto que tiene 19.000 metros cuadrados, que se suman a estos 21.000 que tiene actualmente, y se transforma en un solo GAM que tiene alrededor de 40.000 metros cuadrados, que sería uno de los centros culturales más importantes que tiene el país. Es una gran sala para 1.880 personas, es una gran sala que es multifacética, que puede acoger espectáculos de diversa tipología, desde lo más clásico a lo más contemporáneo, espectáculos que hoy día recorren el mundo en estas rutas internacionales de recorrido de grandes espectáculos que se saltan Chile porque no tiene un espacio donde se pueda desarrollar un proyecto como este. Por lo tanto, es muy importante. Además, Chile hoy día tiene mucha necesidad de espacios programáticos como lo que estamos ofreciendo con esta gran sala. Esta gran sala está enfocada mucho en la música hoy día es lo que convoca más, y creo que es el botón de oro que viene a consolidar este gran proyecto que nace en el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2016, cuando se impulsa como una obra bicentenario, y creo que también logra llegar a consolidar este emplazamiento emblemático donde está ubicado para transformarse en el gran centro o complejo, como le llamamos nosotros,
cultural Gabriela Mistral, porque también se va a sumar la explanada que está abajo el edificio del ex Ministerio de Defensa, que también queremos ampliarlo como un espacio más urbano y ciudadano, que es lo que identifica muy bien hoy día el Centro Cultural. Pero la gran sala ya es un hecho, estamos impulsándola nuevamente, hay una mesa de trabajo técnica en la cual está sentada Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, Bienes Nacionales, Cultura y GAM, en la cual hemos estado haciendo un trabajo de normalización del proyecto de arquitectura para que de aquí a 2 años más se vuelva a licitar el proyecto y ojalá lo tengamos terminado a finales del 2025, comienzo del 2026. Además, las implicancias de eso tiene relación con lo que nos adelantabas antes, ¿no? Que también va a generar una gran empleabilidad en el sector cultural. Una tremenda empleabilidad. Sí. O sea, si ya tenemos 1.400, nosotros suponemos que esto podría duplicar la cantidad de empleabilidad que podemos desarrollar, pero lo más importante de todo es que Chile necesita un espacio como este. O sea, hoy día no existe ningún espacio. Terminando el proyecto, cuando esté consolidado como un solo espacio, tenemos que pensar que esto va a ser uno de los centros culturales más importantes a nivel iberoamericano. Y eso es muy importante para el país. Felipe Mella, te quiero dar las gracias por haberte hecho un tiempito y venir a conversar con nosotros. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad de Si el río suena. Los dejamos invitadísimos para seguir además nuestros canales de streaming, nuestros canales de redes sociales, para enterarse de todas las novedades que hay en Chile 21. Hasta la próxima. Aquí termina la conversación de hoy. Esperamos que nos acompañen en un próximo episodio de Si el río suena, programa producido y transmitido por Fundación Chile 21.